Descifrar y ordenar con coherencia la mitología egipcia es, según se dice, como intentar armar un rompecabezas cuando faltan la mayoría de las piezas y alguien ha tirado la caja en la que venía explicado el dibujo. Aunque la religión egipcia perduró durante casi 3000 años, los dioses, mitos y costumbres que la componían fueron subiendo y bajando, cambiando y transformándose. Muchos mitos importantes se fusionaron entre sí, o se sustituyeron unos a otros, enterrándose y volviéndose a desenterrar. Y por si fuera poco, todo esto lo hemos ido descubriendo dando palos de ciego. Es por eso que tanto la historia que te voy a contar ahora, como cualquier otra dentro de la mitología egipcia, a menudo va a contar con elementos que no concuerdan entre sí. El dios Ra, que es el que nos ocupa hoy, ha sido una figura principal del panteón egipcio desde siempre, y prácticamente siempre ha sido el más importante de todos. Pero en ocasiones su mito se fusionó con el de otros dioses y demás contratiempos. Pero ya habiendo advertido esto, en esta narración he pretendido darle la mayor coherencia posible a la historia del dios Ra, de principio a fin a través de los distintos mitos. Y dicho esto, comencemos. En el origen de los tiempos, todo cuanto existía era un inmenso océano de oscuridad infinita llamado Nun. En la eterna oscuridad de Nun se despertó una conciencia, un dios que se hizo a sí mismo a partir del tenebroso caos primordial. A este dios normalmente lo llamamos Ra, pero en realidad tiene varios nombres según en qué momento de su eterno ciclo se encuentre. Según sus propias palabras, al amanecer me llamo Khepri, al mediodía mi nombre es Ra y al atardecer soy Atum. Como se encontraba en mitad de la oscuridad, en este momento se le suele llamar Atum. En otras versiones del mito, el dios se manifestaba como un huevo que flotó por la oscuridad de Nun y eclosionó siendo Ra. Pero en cualquier caso, el dios dijo: era Atum cuando estaba en Nun, soy Ra ahora que brilla el sol, y comenzaré a gobernar cuanto haya creado. Lo primero que hizo el dios Ra fue crear una isla que emergió del oscuro océano, y sobre ella empezó a extender la creación elemento tras elemento. Creó a partir de sí mismo a los primeros dioses, Shu, el dios de la sequedad y el aire, y Tefnut, la diosa de las nieblas y la humedad. Sin embargo, la mayoría de las veces, el gran poder creador de Ra consistía en que era capaz de crear las cosas, los seres vivos e incluso a algunos dioses, solo con nombrarlos, pues él conocía el nombre secreto y original de todas las cosas, y en estos había gran poder. De hecho, incluso su propio nombre, Ra, así como el resto de los que conocemos, en realidad son tan solo la forma que tenemos de referirnos a él, seudónimos, pues su verdadero nombre es algo que guarda en estricto secreto, dado que de conocerlo se podría tener poder sobre él. Y por eso, en cuanto a los nombres secretos, Ra nos revela el de nada ni nadie, y mucho menos el suyo propio. De todas formas, no avancemos tan rápido, porque el universo solo acababa de empezar. Cuando Ra apenas acababa de comenzar a crear los primeros dioses, como Shu y Tefnut, el mundo aún consistía solo en un océano infinito, con apenas una isla y poco más, y no había luz para que pudieran verse las cosas que hacía de la nada. Para resolver este dilema, Ra invocó un ojo mágico, muy poderoso y con conciencia propia, y lo envió a buscar a sus muchos hijos y creaciones. Cuando el ojo regresó, descubrió que Ra había creado un segundo ojo para su propio uso, en ausencia del primero. El primer ojo, envidioso y creyéndose el único lo bastante magnífico como para servir de esa forma a Ra, se molestó mucho por esto, de modo que para apaciguarlo, Ra le concedió más poder que al segundo ojo, ya que a fin de cuentas había sido el primero en ser creado. De esta manera es como Ra creó al sol, que es su primer ojo, y a la luna, que es su segundo. Pero había ocurrido algo accidentalmente. Por la gran frustración que había sentido el primer ojo de Ra durante su solitaria búsqueda de los dioses, y al descubrir que podría haber sido suplantado, éste había llorado amargamente, y sus lágrimas, que cayeron sobre la tierra, crearon a los primeros seres humanos, siendo estos a partir de entonces el producto imperfecto de la rabia y la miseria.
y algo que los dioses nunca intentaron crear premeditadamente, ni mucho menos necesitaban. Mientras Ra continuaba nombrando una por una todas las cosas que conformarían la creación, los dioses Shu y Tefnut colaboraron también, y empezaron por engendrar a otros dioses para completar el cosmos, como Geb, el dios de la tierra, y Nut, la diosa del cielo. Cuando Ra vio esto, halló en Nut a una diosa que ahora quería convertir en su esposa, pero al acercarse a ella, descubrió que Nut ya estaba enamorada de Geb. Furioso por esto, Ra maldijo a la diosa Nut, declarando por decreto divino que no podría dar a luz a un niño en ningún mes de ningún año, condenándola para siempre a no tener descendencia, y Nut fue desgraciada por ello. Pero no mucho tiempo después, el dios Thoth, que ya había sido creado, estaba afilando el que sería su famoso intelecto, nada menos que jugando partidas de Senet, el ajedrez egipcio, con la luna. Lo que se jugaban eran ganancias en forma de horas de luz lunar, y Thoth era tan asombrosamente inteligente que logró ganarle a la luna las suficientes partidas como para acumular 120 horas de luz que le arrebató a la luna y le entregó al sol, haciendo que ahora hubiese 5 días más en el calendario. Esa es la explicación de por qué en el calendario egipcio solo había 360 días repartidos entre los meses, y los 5 días que sobraban simplemente eran añadidos al final de cada año, y en estos días que no formaban parte de ningún mes, fue en los que la diosa Nut aprovechó para dar a luz a sus hijos, pues estos 5 días no habían caído bajo los auspicios de la maldición de Ra. Y así fue como Nut dio a luz a los dioses Osiris, Horus, Set, Isis y Neftis. Ahora conviene que recordemos lo que dije en un principio. La mitología egipcia existió durante casi 3000 años y estaba compuesta por toda clase de mitos de una y otra tradición y sujeta a que uno u otro faraón de esta o aquella dinastía pudiera incluso cambiarla a su gusto en alguna ocasión. Fruto de todo este mare magnum caótico, ha acabado sucediendo que se nombra principalmente a 4 grandes dioses que gobernaron Egipto antes que los faraones. El dios Ra, que fue el primer gobernante de Egipto, Amón, que durante un tiempo fue el dios principal por imposición de los faraones de la dinastía tebana y se fusionó con Ra en Amón-Ra, Horus, que eventualmente heredó el puesto de Ra y parte de sus poderes, y Osiris, que según su mito fue un gran gobernante hasta que lo asesinó su hermano y pasó a gobernar el inframundo. Si pretendiéramos contar en un solo relato coherente esta historia, tendríamos que entender que todos ellos fueron en algún momento gobernantes de Egipto, y habría que intentar ordenar cronológicamente quién lo fue primero y quiénes vinieron después. El problema es que no hay un relato único que haga esto, por lo que solo tenemos 2 opciones: o asumir que hay versiones paralelas de esta parte del mito que a menudo se solapan entre sí de forma desordenada, o tratar de darle una coherencia con la información que tenemos, asumiendo que es un orden que nosotros mismos estamos queriendo darle. Yo voy a decantarme por esto último por motivos de guión, pero por supuesto voy a justificar el orden cronológico en el que colocaré a estos dioses gobernantes. Para empezar, a Amón vamos a obviarlo directamente, porque este dios solo se convirtió en una deidad principal cuando la dinastía tebana subió al poder, ya que era su favorito, e intentaron sincretizarlo con Ra a la fuerza para hacérselo más llevadero a los creyentes. Eso no tiene ninguna lógica en la historia, porque solo es una decisión política, así que para esta narración lo obviamos. Y ahora, aclarado este paréntesis, continuemos con el resto. Una vez el mundo ya había sido creado prácticamente al completo, Ra se sentó por fin a descansar en su trono como el primer gobernante de todo Egipto, al que los humanos rendían culto. Pero eventualmente las cosas cambiaron, y las desgracias comenzarían a acaecer sobre Ra. Sucedió que un día la humanidad quiso rebelarse contra Ra, y el dios supremo, henchido de furia, tomó a su primer ojo y de él hizo emerger a su primera hija, Sekhmet. Y Ra lanzó a su primogénita, la diosa Sekhmet, que era sanguinaria, poderosa y colérica, a que exterminase, cegada por la ira, a la raza humana que había osado intentar rebelarse contra él. Y provocó Sekhmet una carnicería con los seres humanos,
y los masacró por toda la tierra. Pero cuando Ra vio a los hijos inocentes de los hombres temblar de terror, acabó por apiadarse de ellos e hizo calmarse a Sekhmet, convirtiéndola en Hathor, la diosa del amor, que era todo lo contrario de lo que había sido Sekhmet. Pero aunque Ra había detenido la matanza, no quería seguir viviendo entre los seres humanos, pues estos le habían decepcionado. Los eones fueron transcurriendo y Ra fue envejeciendo, y era un gobernante cada vez más despreocupado. A menudo, Ra descansaba sentado en su trono, dormido profundamente, mientras las babas le colgaban de la boca. Se estaba convirtiendo en Atum, su forma envejecida, la que había tenido en la oscuridad y que volvería a tener en su atardecer. Y una vez más, hubo quien planeó arrebatarle el poder a Ra, esta vez aprovechando esto. Como ya hemos dicho, los antiguos egipcios creían que los nombres tenían poder, y que todas las cosas poseían un nombre secreto, de modo que los dioses usaban seudónimos y mantenían sus verdaderos nombres en secreto para mantener su poder a salvo, especialmente Ra. Pero la diosa Isis, después de observar lo descuidado que se había vuelto, pensó que había dado con un plan infalible para averiguar el nombre secreto de Ra y arrebatarle el poder. Se acercó a él uno de tantos días de los que dormía babeando en su trono, y disimuladamente se atrevió a acercarse y recoger un poco de la saliva de Ra. Luego la mezcló con un puñado de tierra y, usando su magia divina, creó con esa amalgama una serpiente venenosa. Isis sabía que Ra era un dios de hábitos estrictos, y que todos los días recorría la misma ruta para inspeccionar sus creaciones. De modo que soltó a su serpiente en un cruce de caminos y esperó. Cuando Ra pasó por allí, la serpiente le mordió, y aunque cualquier otro ataque efectuado contra el poderoso dios Ra habría resultado inútil, esta vez, para su sorpresa, sí que había resultado herido, pues la serpiente había sido creada a partir de su propio ser, y por eso su veneno era efectivo contra Ra. El dios Ra se retorció con gran dolor, y llamó a sus sirvientes exigiéndoles una cura para su ponzoña. Pero ningún médico, brujo, dios o sacerdote fue capaz de ayudarle, hasta que llegó Isis y le aseguró que ella sería capaz de curarlo, pero que solo lo haría si él antes les revelaba su verdadero nombre. Ra intentó amedrentarla diciéndole: «Yo soy el creador del cielo y de la tierra. Yo soy el fundador de los montes y de las aguas. Soy el conocedor de los secretos de los dos horizontes. Yo soy la luz y soy la oscuridad. Soy el creador de las horas y el creador de los días y de la llama de vida. Yo soy Kepri por la mañana, Ra al mediodía y Atum por la noche». Pero Isis no se dejó impresionar y continuó presionándolo con su chantaje. Al final, Ra accedió a medias y le dijo que únicamente le revelaría su nombre secreto a aquel que debía sucederle algún día, quien casualmente sería el hijo de Isis. «Lo nombrarás Horus», le dijo, «y él tendrá prohibido revelar mi nombre cuando lo conozca. Con estas condiciones y a cambio de que me cures, le entregaré a Horus mis dos ojos, que son el sol y la luna, para que sea mi sucesor». Isis accedió al trato, y entonces disipó el veneno del cuerpo de Ra, liberándolo de su dolor. Y ya solo quedaba esperar hasta que Horus naciese y alcanzase la mayoría de edad para convertirse en el sucesor de Ra. El dios Ra definitivamente había tenido suficiente de las traiciones de este mundo, por lo que se retiró a un viaje cíclico y eterno al otro mundo, la Duat, por el que navegaría durante 12 horas, que se convertirían en la noche, para luego volver a este mundo durante otras 12 horas, a las que ahora quedaría reducido el día. Así, todos los días al atardecer, Ra se adentraba por la boca de la diosa del cielo, para entrar así en la Duat y dar comienzo a la noche hasta el amanecer del día siguiente en que volviera a resurgir. Navegando sobre su barco, posaba a Upuanut, el abridor de caminos, en la popa de este, y visitaba las 12 regiones de la Duat, habitadas por monstruos terribles que intentaban detener el avance de la barca para que Ra no renaciese a la mañana siguiente como un nuevo sol, y que el caos y la oscuridad reinasen en el mundo.
El más terrible de sus enemigos era la monstruosa y poderosísima serpiente Apophis, la personificación del caos. Y en este mantenimiento del ciclo del día y la noche, y esta lucha eterna de la luz contra la oscuridad, fue en lo que Ra empleó el resto de su eternidad como Dios. Entretanto, el mundo había quedado sin gobernante, y así seguiría hasta que naciese Horus y alcanzara la mayoría de edad. Pero los mitos nos cuentan también que el dios Osiris fue un gobernante amable y sabio que enseñó a los humanos la agricultura y a mejorar su civilización, y que reinaba junto con su hermana y esposa Isis, por lo que no es difícil imaginar que Osiris e Isis podrían haber estado gobernando Egipto cuando Ra se retiró y durante el tiempo que aún debía transcurrir hasta la aparición de Horus. No obstante, el hermano de Osiris, el dios Set, envidiaba tanto a Osiris que lo asesinó para poder heredar su trono y gobernar Egipto tiránicamente. Y así fue que despedazó a Osiris y desperdigó sus pedazos por el mundo. Pero Isis buscó sin descanso todos los pedazos del cuerpo de Osiris, y los encontró todos excepto uno, sus genitales. Aún así, recompuso el cadáver de Osiris, y le añadió unos genitales artificiales que ella misma había fabricado, y a través de un ritual mágico, concibió al que sería su hijo Horus sobre el cuerpo medio resucitado de Osiris. Aquella suerte de resurrección fue lo bastante efectiva como para poder embarazar a Isis, pero no como para devolver a Osiris exitosamente al mundo de los vivos. De modo que se quedó en el inframundo y se convirtió en su gobernante. Allí se encontraría repetidas veces con Ra, y sería muy frecuente el sincretismo entre las cualidades de gobernante del inframundo de ambos dioses. Entretanto, en el mundo de los vivos, el dios Horus terminó convirtiéndose en el heredero al trono de Egipto, y como Ra había prometido, le cedió sus ojos, el sol y la luna, para que fuese su digno sucesor. Mientras, el dios Ra se retiraba para siempre del mundo de los mortales, y se empleaba en una eterna lucha cíclica de la luz contra la oscuridad hasta el final de los tiempos. Todavía queda mucho que contar sobre Ra, ya que es un dios que ha pasado por una tremenda cantidad de cambios y sincretismos. Pero vayamos poco a poco. Ahora hablemos de sus nombres. En el antiguo Egipto, el nombre de Ra simplemente significaba sol. En jeroglíficos podía ser representado de varias formas. Según la lista de jeroglíficos de Gardiner, la más usada, confeccionada por el egiptólogo Alan Gardiner, el símbolo habitual para escribir sol, o lo que es lo mismo, Ra, era este, que representaba el disco solar. Otras formas eran esta, que representaba un sol con rayos, o esta, que era el sol naciente. También podía ser representado con forma antropomórfica, quizás esta, en la que se lo distingue por su corona de disco solar adornada con una serpiente que la rodea. Y por último, al parecer sería posible escribir su nombre de manera fonética, en cuyo caso estaría compuesto por los jeroglíficos de R y A corta, y quedaría escrito así. En cualquier caso, todo el tema de los jeroglíficos hay que tomarlo siempre con pinzas, ya que son tremendamente difíciles y confusos de descifrar, y a menudo ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo en algunas cosas. Así que dejemos todos estos símbolos en un muy posible, pero quizás. Su nombre también podía transcribirse a escritura cuneiforme, y quedaría así. También conviene mencionar que Ra a veces también era llamado Re, aunque esto era menos frecuente. Y es importante decir que el mito de Ra estaba muy asociado con las distintas fases de su ciclo, y en cada una de ellas recibía un nombre. En su amanecer se lo llamaba Kepri, y se lo representaba como el dios escarabajo. En su mediodía podía ser Ra, o Ra Orakti, en una sincretización con el dios Horus, de la que hablaremos más adelante. Y en su atardecer o muerte se lo llamaba Atum, nombre que también recibía cuando aún residía en la oscuridad primordial. Y ya en su fase del inframundo podía ser llamado Auf-Ra, y tenía forma de carnero. Por último, durante un tiempo estuvo fusionado forzosamente con el dios Amón, el favorito de la dinastía tebana, de la que también hablaremos más adelante, y de ahí viene el famoso nombre de Amón-Ra. Respecto a su apariencia, lo más habitual era representarlo como un hombre con cabeza de halcón, y normalmente coronado con el disco solar rodeado por el úreo, la cobra erguida, y sosteniendo un ankh y un cetro. También puede aparecer como faraón con forma humana, ya que es considerado el primer faraón de Egipto, una representación que suele estar más asociada a su forma de Amón-Ra.
Otras formas comunes son un hombre con cabeza de escarabajo en su forma de dios Khepri, directamente con forma de halcón como el dios Horus. Al atardecer era representado como Atum, un dios envejecido con carne dorada, huesos plateados y cabello de lapislázuli. Una vez ya en el inframundo, Ra adoptaba la forma de un carnero llamado Auf-Ra, y además de todo eso, Ra también fue representado como muchos otros animales, pero estos eran los más frecuentes. El árbol genealógico de Ra era algo confuso. Según un mito distinto, Ra no se creó a sí mismo, sino que era hijo de la diosa Neith. Esto a partir del llamado Imperio Nuevo Egipcio, que reunificó Egipto bajo el mandato de los faraones de la dinastía tebana. Sí, los mismos que quisieron por narices que su dios favorito Amón fuese el número 1 y lo fusionaron con Ra. A mí esta reinvención salida de un capricho político me molesta bastante, así que si me perdonáis me voy a centrar en lo que hemos contado. Como cuenta su mito, el dios Ra se creó a sí mismo a partir de la oscuridad del Nun. En un acto de autoprocreación, Ra creó a sus hijos Shu y Tefnut, de quienes surgieron muchos otros dioses. A su vez, Ra tenía 3 hijas creadas a partir de su ojo, Sekhmet, Hathor y Bastet, que no eran sino distintas formas de la misma diosa. También tenía otra hija, Maat, la diosa de la justicia. Esta era algo más metafórica que el resto. La lucha cíclica de Ra contra Apophis se consideraba que era el orden justo de las cosas, y para representar ese triunfo de Ra sobre el caos, los antiguos egipcios crearon el concepto de la Maat, encarnado en una diosa, hija de Ra, que lo ayudaría en su lucha o representaría su victoria, y difundiría su mandato de justicia entre los mortales. Curiosamente, a veces se menciona que Maat era la hija favorita de Ra. Por último, es verdad que normalmente a Ra no se le ha dado ninguna compañera, pero a partir de la dinastía quinta sí que tenía una, llamada Raet Tawi, aunque en otros mitos la ponen como una más de sus hijas, teniendo normalmente cierto sincretismo con Hathor, y en otras versiones es simplemente un avatar femenino del propio Ra. Ra era prácticamente omnipotente en lo que a creación se refiere. Conocía el nombre secreto de todas las cosas, y eso le permitía crear de la nada todos y cada uno de los elementos del mundo, así como los seres vivos e incluso varios dioses. También era poseedor de 14 facultades divinas. Ayefa, la abundancia; Ahu, el estrépito; Djehen, el resplandor; Eka, la magia; U, la alimentación; Iri, la producción de alimentos; Necht, la victoria; Pesedi, la luminosidad; Shemes, la fidelidad; Shepes, la gloria; Seped, la habilidad; Uas, el honor; Udi, la prosperidad; y User, el vigor. Durante el llamado Reino Antiguo, que es el primero de los 3 grandes periodos de la historia egipcia, era el juez por excelencia de los difuntos, aunque más tarde, con el desarrollo de la religión osiriana, fue sustituido en esta tarea por Osiris, o en otras ocasiones compartieron estas competencias bajo el nombre de Ra-Etep-em-Usir, que significa Ra el que reposa en Osiris. Ra no necesitaba hacer uso de ningún arma, y en cuanto a sus tesoros y posesiones, estas eran básicamente todo cuanto bañase la luz en Egipto, dado que fue su primer gobernante y el patrón de todos los faraones hasta el fin de los tiempos. Las pocas posesiones de Ra a las que se les daba un trato especial pudieron ser sus barcas Mandjet, el barco de los millones de años, o barco de la mañana, y el Mesektet, o barco de la tarde, que era con los que navegaba por la Duat durante la noche. Mientras Ra estaba en el Mesektet, o barco de la tarde, estaba con su forma de cabeza de carnero, pero cuando pasaba al barco de la mañana Mandjet, iba recuperando su forma de halcón, y lo acompañaban varias otras deidades como un cortejo o una procesión, y a veces incluso le ayudaban en su viaje. Hasta el pérfido Set combatió alguna vez contra Apophis, lo que nos debe hacer entender hasta qué punto era importante mantener a la serpiente del caos a raya. La religión egipcia tuvo una vida extremadamente larga y con el transcurso de miles de años se le hicieron varios cambios a medida que diferentes grupos subían o bajaban del poder. Es por eso que Ra se ha fusionado tantas veces como a las distintas dinastías les fue conviniendo. Veamos algunas de ellas. Ra-Horakhti es una de las más conocidas. Es la fusión entre Ra y Horus, y significa algo así como Ra-Horus, el del doble horizonte. Era habitual representarlo como un halcón coronado por un disco solar, o alternativamente como un disco solar alado.
También estaba el archiconocido Amón-Ra, del que ya hemos hablado bastante. No debía ser confundido con Atum-Ra. Las similitudes entre Atum y Amón eran muchas, pero no era exactamente el mismo caso. Atum representaba el componente anciano de Ra, es decir, el sol poniente, el que está a punto de extinguirse en el atardecer y se mezcla con la oscuridad. Atum-Ra era considerado el gobernante del Bajo Egipto, mientras que su homólogo, Montu-Ra, era el del Alto Egipto. Este también había surgido por una fusión del dios tebano Montu con Ra. Esta gente siempre hacía lo mismo. Cuando el rey Amenhotep IV tomó el poder entre el 1351 y el 1353 a.C., Amón-Ra era la deidad central de los egipcios. Esto se podía ver reflejado en el nombre Amenhotep, que significa Amón está satisfecho. Sin embargo, 5 años después de su reinado, Amenhotep cambió su nombre a Akenatón. Su nuevo nombre significaba algo así como aquel que es efectivo en nombre de Aten, el que ahora era su dios favorito, y reflejaba sus esfuerzos por aumentar la centralidad del dios Aten o Atón sobre Amón. Así que volvió a usar la misma estrategia que había convertido a Ra en Amón-Ra, y lo fusionó forzosamente con Aten, convirtiéndolo en Aten-Ra. Y de hecho fue más allá, porque prohibió la adoración de Amón-Ra y desalentó la adoración del resto de dioses del panteón egipcio. No obstante, estos cambios ya eran demasiado, no contaron con el apoyo popular y se fueron revirtiendo gradualmente después de su muerte. En cuanto a la evolución de la figura de Ra en solitario a lo largo de los siglos, en los primeros tiempos del reino antiguo, el primero de los 3 grandes periodos de la historia egipcia, Ra era solo una de las varias deidades solares existentes, pero hacia el año 2400 a.C. ya se había convertido en el dios oficial de los faraones. Luego, durante la dinastía V, fue elevado a deidad nacional. Más tarde, lo fusionaron con el tebano Amón para convertirse en Amón-Ra. Durante el Reino Medio su popularidad se redujo un poco ante el auge del culto a Osiris, pero aún así conservó la supremacía durante siglos. Incluso en el paréntesis de Akenatón en el que se impuso el culto monoteísta a Aten, Ra sobrevivió como deidad principal fusionándose con Aten en Aten-Ra. Más adelante, incluso los griegos y los romanos identificarían a Ra con Zeus y Júpiter, y otras veces con Apolo, por su simbología solar. Finalmente, con la imposición del cristianismo en el Imperio Romano, el culto a Ra desapareció definitivamente. Como curiosidad final, el principal centro de culto de Ra estaba en Iunu, más tarde conocida en el reino tolemaico como Heliópolis, después como Ain Shams, que significa ojo del sol en árabe, y que hoy se encuentra en los suburbios del Cairo, sepultada a unos 20 metros de profundidad, bajo las casas, las calles y los pasos de los vecinos del lugar mientras hacen su vida cotidiana sobre el que fue uno de los lugares de culto religiosos más antiguos e importantes del mundo.